a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Moda, superficialidade, un xeito máis de educación, amosa o que realmente somos. Que tema, Concha? Es que es un tema de actualidad. Es decir, hasta ahora los chicos no querían ir uniformados, ¿no? Es decir, no les gustaban los uniformes de los centros escolares. Pero resulta que ellos se uniforman de otra manera, diariamente siguiendo modas que a veces son hasta escatológicas, es decir, que dices tú, ¿cómo puede llevar esto si realmente no está favoreciendo su imagen? Pero isto de sempre, Cristian, non? Siempre ha sido así, esto así. E incluso os que din que non van á moda, ao final tamén teñen un tipo de... Estou pensando nos máis alternativos, teñen un tipo de vestimenta que os define. A roupa ao final acaba tamén definindo un pouco o grupo, non? Eso creo que es un argumento muy importante, que la gente se quiere sentir partícipe de un grupo, se quiere pertenecer a un grupo social, a un grupo de amigos, lo que sea. Y entonces la ropa, el peinado, todo es muy importante, porque si no como que estás fuera. Y quizás ahí podemos entrar en el tema, ¿qué es eso? Falta de individualidad, que la sociedad no te permite a lo mejor esto, o simplemente falta de autoestima, lo que sea. Pero eso es muy importante, sí. Pero, Concha, que ti queres tanto de guardar as boas maneiras, non? De estas cousas como de toda a vida, en algúns campos, non? Ao final, hai tamén que ter uns códigos de vestimenta para ir a clase, para ir ao colexio. Agora, por exemplo, hai xente, o que dicías ti, hai centros nos que se vai de uniforme, pero chega un tempo en que é como moito máis libre e ali vemos que, bueno, parece unha festa todos os días. Exacto. Sí, vamos a ver, yo creo que en todo tiene que haber normas, ¿no? Y es lógico que los chicos tengan una forma de vestir cuando salen con sus amigos, con su grupo de iguales. Pero creo que deben de respetar unas normas cívicas en el colegio, o si, por ejemplo, van a una iglesia o una sinagoga o a una mezquita, ¿no? Me da exactamente igual. O si van a una primera comunión. Es decir, todos en la vida de alguna manera nos comportamos así. Es decir, cuando vamos a correr por la Alameda no llevamos después ese mismo chándal o esa ropa deportiva cuando vamos a la fiesta de unos amigos, ¿no? Pues de alguna manera es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que ahora parece que les vale todo para todo. El otro día veía en la prensa que han salido unos vaqueros que únicamente llevan las costuras por el lado y apenas tapan la parte, digamos, del vientre, ¿no? Y se han agotado al momento y el resto van las piernas al aire. Bueno, a mí me parece que todo tiene un límite y además que se hayan agotado me parece terrible. ¿Qué demuestra eso? A mí lo que me interesa es qué demuestra, y en el fondo lo que demuestra es una gran inseguridad, una falta de personalidad de los jóvenes, dado que no son capaces de ser ellos mismos, sino que necesitan imitar, ¿no? Y eso me parece que les resta a ellos seguridad y les resta incluso autonomía. A ver, vamos a xa levarte a contraria. Pero ti, cando eras moza, tamén seguías moda. Supoño que cando chegou a minisaia, cando algún tipo de pantalón, algún tipo de... Sí, pero eran como más, entre comillas, normal. Tú sacas muy bien ahora. Por ejemplo, la moda de los hippies es algo que incluso ha perdurado. Marca una época, porque la marca en sí misma, y ha perdurado incluso en verano, todas nos ponemos un poco, y todos, un pouco hippies, non? Non sei que o mellor ti xa tes anos, como a min, quero dicir, se non estou chamando bella. Como estamos hoy? Non, digo, che, que ao final imos cumprindo anos e xa vemos certas cousas como con distancia, non? Entón, o mellor unha moda, como ese exemplo que puxeches de pantalóns, que a mí non digo que me gusten ou non me gusten, non? Pero, quero dicirche, que algo como para xente moi nova, nun momento moi determinado... No, yo voy más allá de eso, quiero decir, he marcado eso como podría haber marcado, de hecho yo tengo unos vaqueros, pese a mi edad, de los rotos. Pero es moderno, Fina, claro. Claro, pero hay sí, pero no lo llevaría... Daste conta que estás a dicir pese a mi edad?
que isto é o terrible, nin que houbera unha idade para cada cousa. Ya, O fondo, pero a presión é para sí todos. Es cierto. Fíjate que Carolina Herrera dice algo, que la elegancia de una persona está en saber elegir su ropa conforme a la edad, ¿vale? Sí, tamén te digo, No solo conforme a la edad, claro, conforme al al estilo momento propio, al y al estilo cuerpo. propio, E claro. sobre todo, para mí o máis importante era que, iba a decir primeiro de nada, Carolina Herrera, para mí non é un exemplo de nada, porque sempre vai de blanco e negro. Ya. Ela, quero Ya, decir, despois o que fai é moi bonito, pero ela... Yo en moda sí que no discuto contigo, Carlos. No, podemos Ahí, discutir moda... todo o que queiras. Pero sí que, para mí o máis importante é o que está a dicir Cristian, non? O que habría que traballar cos máis novos, non? E tamén cos adultos, pero este programa falamos de xente máis nova, é o estilo, non? Ser fiel a un estilo, non é unha cuestión de simplemente seguir modas, non? Sino que... Y algo que también ha dicho, que es la importancia de que esa moda vaya de acuerdo con su propio físico. Claro, Era es algo que estabas señalando. A ver, dentro de la moda yo creo que sí te da la posibilidad también de combinar, de coger cosas que pegan, que vayan con lo tuyo. En lo que a veces pasa o lo que uno ve es que dice, mira, esto simplemente se cogió porque salió un modelo y no se pensó en nada más. Yo creo que sí, se puede buscar su estilo incluso dentro de la moda. Ahora, lo interesante sería saber por qué tenemos esa necesidad de seguir cuando, qué sé yo, ahora tocan flores. ¿Por qué ahora nos parecen bonitas las flores? Porque esto hay un trabajo detrás, claro, de marketing. ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una cosa psicológica muy importante, que caigan incluso los mayores, los que tenemos más experiencia de vida, pues entonces no nos tiene que asombrar que unos jóvenes, adolescentes jóvenes, que no tienen esa experiencia de vida, pues tampoco puedan ver la manipulación que hay detrás. Porque vemos, por ejemplo, pantalones, porque dijiste que ahora llevas estos, pues a lo mejor te acuerdas que llevaste cosas hace unos años, que hoy las ves y dices, por Dios, ¿cómo pude yo salir así? Bueno, así de veces. Así de veces. Así de veces. Pero en este momento, cuando las llevabas hace 10, 20, 30 años, estos pantalones, los Campana. vaqueros así, campana, hoy los ves y dices, ¿cómo pude yo salir así? Pues en ese momento te gustaba. ¿Por qué te gustaba? Porque estabas manipulada. Este círculo sería interesante, por lo menos, verlo, porque es el primer paso para poder salir y decir, pues no, mira, no me interesa, esto va bien conmigo y yo este pantalón lo llevo el mismo modelo hace 30 años. Me parecería interesante xa para o final falar non solamente do exterior, sino tamén do interior, non me refiro sino o físico, non? Que hai, hoxe en día hai moitísima presión co físico, hai uns estándares, antes nos víamos, estou pensando nos 90, os grandes modelos dos 90 eran como xente inalcanzable, non? Pois Claudia Schiffer, Mark Vanderloo, por exemplo, pero hoxe en día parece que todos os novos son modelos, todos están machacados ao gimnasio, hoxe en día os filtros das redes modifican case todo o que queiras, e ao final estamos creando unha estética que o que non se achega a eso é imperfecto, non? De hecho, una parte, lo comentábamos antes, una parte de este programa salió precisamente de ahí, de un muchacho que tenía su autoestima por los suelos porque consideraba que no era o no resultaba suficientemente atractivo como para conseguir aquella chica que a él le gustaba o que las chicas se fijasen en él, ¿no? Su autoestima estaba por los suelos y de alguna manera, hablando con él, le decíamos, mira, lo importante no es lo que tú eres por fuera, pero claro, hacerle comprender a eso a un chico de 19 años es muy duro, ¿vale? Muy duro y muy difícil. Y muy difícil, claro. Porque, claro, y decirle, no, si lo importante es lo que tienes aquí y lo que está dentro de tu alma. Eso es muy difícil explicárselo. Hai unha tendencia que se chama body positive, que sempre se asocia como a mulleres, non homes, mulleres con sobrepeso, pero realmente deberíamos de ver todos body positive, porque ninguén é perfecto. Claro. Es que una cosa es esta, ¿no? Si decimos... Ou todos somos perfectos. Es que hay un margen, tiene que haber un margen, por supuesto, dentro de lo que es lo saludable. Que la salud es lo primero, lo que tiene que ser importante. Si veo niños obesos, por supuesto que digo, mira, le falta ejercicio,
No a lo mejor un bodybuilding, pero sí ejercicio y educación en lo que es la alimentación. Pero todo lo que lleva a una exageración, aunque es difícil marcar el punto donde empieza la exageración y hasta dónde está bien, todo lo que se pasa de este límite no es bueno, porque claro, ahí entran temas como tolerancia, como decir, no, pues hay un margen, no tienes que ser exactamente así, porque nos convertimos en esclavos de una moda, de algo que se dice cómo es el ser perfecto, el físico, el aspecto que tiene esa persona. Y también ahí, liberarnos significa educar a los niños a ser realmente individuos, a decir, no tengo que ser exactamente así para poder ser igualmente yo mismo, no tengo que ser exactamente así. Puedo ir por ahí y llevar una vida saludable y ejercer, pero no tiene que ser de esta manera, porque si no, sí se convierte en algo, como lo hemos visto con las chicas también, la anorexia, todo eso lo que lleva a un descontento con lo que eres tú en realidad, ¿no? Apostemos pola singularidade. Concha, Cristian, moitísimas grazas. A ti.